Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Steffi Benalcázar, nutricionista, dietista para las personas que no me conocen. Gracias por estar aquí y formar parte de esta pequeña gran familia. ¿Quién no ha escuchado decir alguna vez las frases de algo me de morir? O hay que comer de todo un poco, o no hay alimentos buenos y malos, o mi abuelito comía esto y vivió 200 años, o muchas de estas frases típicas que escuchamos muchísimo a lo largo de nuestra vida. Pues el día de hoy, en el video de hoy, te voy a explicar la realidad de estas frases. Quédate hasta el último y bienvenidos a mi canal. Por mucho que hayamos escuchado que no hay alimentos buenos ni malos, pues tengo que decirte que no es cierto, sobre todo desde el punto de mantenimiento y cuidado de la salud. Hay alimentos que sí son perjudiciales para la salud y hay alimentos, en cambio, que ayudan a prevenir ciertas enfermedades o afecciones a la salud. ¿Y cómo sabemos esto? Pues lo sabemos mediante estudios científicos en los que se valora el estado de salud de las personas. Esta es mi gatita Chloe, muchos ya la conocen y saben que les encanta salir en los videos. Pero bueno, regresando a nuestro tema, pues se estudia el estado de salud de una persona y se ve también cómo influye determinado alimento a la misma. Sin embargo, estos estudios son un poquito bastante difíciles, debido a que para estudiar la nutrición o cómo influyen estos alimentos, se tienen que tomar en cuenta muchísimos otros factores, como por ejemplo otros hábitos de vida de la persona, su genética, en fin, un montón de cosas más. Por lo tanto, es un poco difícil saber en general cómo afectan ciertos alimentos a la población. Sin embargo, se ha demostrado en varios estudios grupos de alimentos que son que previenen enfermedades y otros que en realidad la deterioran la salud. Entonces, ¿qué hace que un alimento sea más saludable que el otro? Muchas veces buscamos respuestas individuales, como por ejemplo, la verdura es sana porque tiene fibra, la carne es buena porque tiene proteína, o cosas así, cuando en realidad tenemos que considerar los beneficios en conjunto. Es decir, para que se me entienda mejor, la verdura es saludable porque por ejemplo tiene baja densidad calórica, es decir, tiene pocas calorías. Aparte de eso, ocupa un espacio considerable en nuestro aparato digestivo, lo que nos llena. La masticación misma nos confiere saciedad. Tenemos el contenido de vitaminas y minerales, su alto contenido en fibra que interfiere también en la absorción de otros nutrientes, ayuda también a nuestra digestión. Entonces son muchas cosas en conjunto lo que la hacen saludable, y no solamente, por ejemplo, decir que su alto contenido en fibra es lo que les hace saludables, por ejemplo. Eso sería algo un poco absurdo. Por ejemplo, si la bollería, los pastelitos, los dulces son malos, no simplemente es por su alto consumo, su alto contenido en azúcar, por ejemplo. Por ejemplo, no son saludables, sí, por su alto contenido en azúcar, pero también por su contenido en grasas trans, también porque nos hacen acostumbrarnos a su sabor dulce muchas de las veces, porque son densamente calóricos, es decir, sí tienen mucha cantidad de calorías, porque son alimentos que no son necesarios y buenos y que están ocupando el lugar de alimentos que podrían sí ser saludables y que podrían beneficiar a nuestra salud. Pero el simplemente decir que son malos por la gran cantidad de azúcar que tienen, pues también no estaría tan bien. Entonces, por esta razón siempre hay que considerar el conjunto de estos alimentos.
Yo sé que mi gatita siempre está haciendo locuras mientras grabo, pero espero que no les robe mucha atención, de verdad, porque es bastante importante. Entonces, siguiendo con la explicación y siguiendo todos estos criterios, sí podemos clasificar los alimentos en alimentos buenos, alimentos neutros y alimentos que son factores de riesgo para la salud. Por ejemplo, les voy a dejar una imagen en donde pueden ver estos tres grupos y más o menos cómo yo los clasificaría. Dentro de los alimentos sanos o alimentos que son factores de prevención, podríamos tener los alimentos naturales, específicamente los alimentos que no han sido procesados. Dentro de esto tenemos las verduras, las frutas, las legumbres, cereales, por ejemplo. Los alimentos neutros, aquí tenemos carnes, la pasta, el queso, la leche, bueno, alimentos neutros que se podría decir que ni son factores de prevención, pero que tampoco son factores de riesgo. Y alimentos que son de riesgo, podría decir yo que son, por ejemplo, todos los alimentos que son procesados o que de un alimento natural se lo ha industrializado, se lo ha industrializado y pues se ha hecho una versión insana de este alimento. Por ejemplo, tenemos los famosos cereales de desayuno, que claro pueden venir de trigo, de maíz, pero son procesados, tienen cantidades de azúcar, cantidades de aceites vegetales, etc. Tenemos las bebidas alcohólicas, los refrescos refrescos o bebidas azucaradas, los dulces, los pastelitos, la bollería en sí y todos estos alimentos ultra procesados. Entonces no es lo mismo decir, o sea, no está bien decir que hay que comer de todo un poco. Ningún grupo de alimento, pero absolutamente ningún grupo de alimento es imprescindible. Por ejemplo, se ha escuchado decir que se debe tomar un vaso de leche todos los días o que hay que comer cierto tipo de alimentos siempre. Pues la verdad es que no es imprescindible. La gente puede vivir sin tomar leche o sin comer carne o sin comer cierto grupo de alimentos y no se va a morir. Ningún alimento en sí individualmente es indispensable. Puede que sea necesario, puede que sea, sí, pero indispensable no. El oxígeno sí es indispensable. Entonces ya con esto me hago entender un poquito más. Muy bien, dentro del contexto actual tan contaminado en el que vivimos, que está lleno de malas elecciones de alimentos, en las que tenemos en realidad muchísimos alimentos de donde escoger, pero que en realidad sí que elegimos mal muchas de las veces, pues la verdad es que a mí como nutricionista me importa muchísimo más a la hora de valorar la dieta de una persona qué es lo que no come, qué es lo que sí come. Es decir, me importa mucho más lo que esta persona no está comiendo, porque es distinto. Y bueno, si me dices que comes aguacate, que comes quinoa, que comes aceite de oliva, o que tomas té verde, o que comes huevos ecológicos, o que, bueno, un montón de que comes verduras, pues sería un buen comienzo, pero en realidad yo tengo que considerar muchos más factores. Por ejemplo, tú puede ser que estés comiendo eso que sí es bueno, pero que también estés comiendo cosas que no son buenas y que en realidad ya están afectando a tu dieta. Me importa más que tú me digas, por ejemplo, no como bollería, no como dulces, no bebo, no como harinas refinadas y estas cosas. Por ejemplo, este sí que es un indicio de que estás yendo por el buen camino. Es decir, si tú me dices que te comes un aguacate diario, pues dependerá del contexto, porque puedes comerte un aguacate diario, pero puede ser que en el resto del día estés comiendo comidas densamente calóricas y que pues el aguacate ya sea como que algo bueno pero no tan importante, o que igual te esté sobrepasando en
en calorías. Entonces es muy importante y mucho más importante si tú eres un nutricionista saber qué es lo que no come esa persona. Es mucho más importante saber eso que qué es lo que come. Bueno, y cuando ya tenemos identificados los alimentos que son insanos o que son perjudiciales, pues escuchamos muchas veces la frase de hay que consumirlo con moderación. Pues cuando hablamos específicamente de los alimentos insanos, caemos en estas frases y escuchamos muchas veces, obviamente porque se hacen campañas sobre estos alimentos, pues escuchamos consumir ocasionalmente o consumir con moderación, o incluso podemos escuchar que nos digan consumir en el contexto de una vida activa y dieta equilibrada, por ejemplo. Cuando nosotros escuchamos estas frases en ciertas campañas publicitarias, por ejemplo, o de ciertos alimentos, enseguida se nos debe prender una alarma que nos dice que no es un alimento saludable. ¿Por qué nos tienen que dar tantos avisos de que debemos consumirlo con moderación? ¿Por qué las raciones tienen que ser tan exactas o tan precisas para que no hagan daño a nuestra salud? Pues es precisamente por eso, porque no son alimentos sanos. Y por otra parte, este mensaje no se lo entiende, la población no lo entiende completamente. Es decir, ¿cuánto es comer galletas con moderación? O para las personas que beben, ¿cuánto es beber con moderación? Para mí puede ser que comer galletas con moderación sea comer 3 galletas a la semana, o puede ser que para una madre comer galletas con moderación sea darle a su hijo 4 galletas todos los días en el desayuno, pero es moderación para ella porque solo le está dando en el desayuno galletas. En realidad, estos mensajes se malentienden muchísimo. Entonces, esto de comer con moderación, pues está bastante mal entendido. Luego de esto, cuando escuchamos comer fruta con moderación, ¿dónde está la gente que se excede comiendo frutas o que se excede comiendo verduras? O sea, no hay una alarma en el sistema de salud, por ejemplo, que esté diciendo que o que esté dando una alerta sobre el exceso o el abuso del consumo de cierto tipo de frutas o de verduras. ¿Por qué? Porque simplemente no son alimentos malsanos y no hay gente que está abusando de su consumo. Es más, su consumo es bastante bajo para lo que debería ser. Entonces siempre hay que intentar elegir aquellos alimentos que no tienen una gran campaña publicitaria detrás, o que no tienen etiquetas nutricionales o mensajes de salud o mensajes nutricionales que pueden estar escondiendo el lado oscuro de estos alimentos. Entonces, mucho mejor, mientras el producto sea más natural, menos etiquetas tenga, pues ese producto te aseguro que es muchísimo más seguro y sano. Otra de las frases que escuchamos muy seguido es que, por ejemplo, mi abuelo bebía una copa de vino diaria y vivió hasta los 95 años, por ejemplo. Dar recomendaciones de salud no debe de ser algo que se tome a la ligera, y no se debe dar recomendaciones basándonos en la experiencia o en la vida de otras personas. Todos sabemos ya que nuestro organismo es un mundo diferente al de otra persona, por ejemplo. Entonces, no se puede recomendar la bebida de alcohol a otras personas simplemente porque tu abuelo vivió muchos años. No sabemos cómo fue el estilo de vida de esta persona. Claro, también puede ser que la esperanza de vida en ese tiempo era mucho mayor. O sea, no sabemos muchos aspectos que se van a relacionar con la persona de la que nos están hablando específicamente. También hay otra frase muy utilizada y es yo comía de pequeño esto y mira, aquí sigo.
El que tú hayas sobrevivido a cierto tipo de alimentos malsanos no es relevante ni hace que ese alimento sea saludable para las demás personas. Es decir, las cosas han cambiado, la industria ha cambiado, los alimentos ahora pues puede ser que sean más procesados, puede ser incluso, porque he escuchado casos de personas que te dicen, mira, yo aquí sigo, pero que en realidad no se han hecho una analítica o no saben cómo están realmente, cómo está su salud, y el simplemente hecho de estar vivos ya los hace decir estas cosas. Entonces no se debería tampoco escuchar esta frase, ya que el hecho de que una persona haya sobrevivido con malos hábitos no quiere decir que sea bueno o que esté haciendo a ese alimento, a ese grupo de alimentos saludable, pues que esa persona se considere afortunada si es que está sana, porque en realidad podría ser una excepción. Otra frase muy escuchada es: todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo excepto yo. Hemos escuchado frases de este tipo: todo en exceso es malo. Y muchas de las veces hemos creído que es cierto, pero en realidad no es cierto, porque como ya lo dije antes, ¿dónde están las personas que se exceden en verduras? Y las personas que sí se exceden o comen muchísimas verduras, ¿qué enfermedades tienen? O las personas que se exceden en frutas. Pero si tú te excedes en alimentos ultraprocesados, pues sí que va a haber un riesgo, pero no es que todo en exceso es malo. Yo prefiero que un niño se exceda en el consumo de frutas que se exceda en el consumo de galletitas o de dulces, que es muy distinto. O sea, no todo en exceso es malo. Otra frase que siempre se escucha, y si me ven mirando hacia abajo es porque tengo anotadas las frases para no olvidarme de alguna, es la otra frase y la que más se escucha, y yo estoy segura que la han escuchado y que muchos de ustedes incluso hasta la han dicho, es: de algo me he de morir. De algo me he de morir. Me dejan en los comentarios las personas que lo han dicho alguna vez en su vida. De hecho, antes de estudiar la carrera de nutrición, creo que incluso yo lo llegué a decir alguna vez, entonces estoy segura de que la mayoría de personas alguna vez la hemos utilizado. Y bueno, de algo hemos de morir, es cierto, literalmente es verdad, pero el camino hacia la muerte, mientras menos doloroso no sea, mientras podamos prevenir enfermedades no transmisibles y enfermedades que nos puedan hacer mucho daño, pues mucho mejor, ¿verdad? Mientras más alarguemos la esperanza de vida, pues mejor. Porque en realidad en esta frase se esconde detrás muchas otras cosas. No es lo mismo una persona adulta sana que una persona adulta que tenga hipertensión arterial, que tenga diabetes. Ya se sabe que esto generalmente se da por una mala nutrición a lo largo de la vida. Entonces la diabetes, la hipertensión, que luego puede desencadenar en muchos más problemas, como la insuficiencia renal, amputaciones, insuficiencia cardíaca y muchísimas otras cosas más en una sola persona, porque se ven muchísimos casos de que una sola persona tiene todas estas enfermedades que por lo general se relacionan. Entonces, mientras podamos evitar esto, que parece que cuando somos jóvenes no nos afecta en nada y que estamos súper bien y que muchas de las veces ni engordamos, pues estos problemas los podemos ir viendo a futuro. Y pues esta frase ya no, o sea, no la volvemos a utilizar más, en serio. Es muy molesto para un nutricionista escuchar esta frase, de verdad. Hello. Say hello. Otra de las frases, y bueno, lo que nos dicen es como que, entonces ya no se va a comer, ya no se va a poder comer nada. El que yo te esté diciendo que hay alimentos que no son sanos, no quiere decir que no los puedas comer.
de poderlos, puedes comerlos, pero te estoy diciendo que no son sanos. Simplemente eso, pero tú siempre vas a tener tu autonomía de decidir qué alimentos vas a escoger y cuáles no. ¿Que se los puede consumir ocasionalmente? Sí, se los puede consumir ocasionalmente. Simplemente hay que cuidar que no sea con tanta frecuencia, o que en realidad sea ocasionalmente, que sea pequeñas porciones y que no estén, por ejemplo, dentro de nuestra lista de compras. Si yo tengo, por ejemplo, en una estantería un montón de lecciones insanas, por ejemplo, galletitas, dulces, panes, cereales de desayuno, yo que sé, un montón de cosas, snacks. Cuando yo tenga hambre o cuando mi hijo tenga hambre, va a ir a abrir esa estantería y encontrarse con un montón de opciones insanas. Entonces, ¿qué crees tú que tu hijo va a preferir? ¿Esas galletitas de chocolate que tienes ahí, o un plátano o una manzana que tienes en la frutera? Va a elegir, al 90% estoy segura que va a elegir las galletitas. Siempre, es que siempre lo van a hacer, incluso tú. Pero si no tienes en tu casa estas opciones insanas, y tienes fruta y tienes frutos secos, y tienes opciones sanas, pues si tienes hambre vas a elegir algo que realmente te va a ayudar, o sea, que realmente va a ser sano y va a ser una elección buena. Y tu hijo va a hacer lo mismo, porque si va y abre la nevera, o si va y abre esa estantería y ve cosas saludables, no va a tener otra opción que escoger lo que más le gusta, pero está siendo una opción saludable. No está siendo ya una opción mala o un alimento insano lo que él está ingiriendo o lo que va a ingerir. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero realmente que lo hayas disfrutado, que te haya servido un poquito o que te haya servido muchísimo. Si sabes algunas de estas frases, más que yo no las haya mencionado y que tú las hayas escuchado, las hayas dicho, pues déjamelo saber en los comentarios. Igualmente, si tienes una duda, si tienes una sugerencia para un nuevo video, déjame también en los comentarios, déjamelo saber, y puede ser que el siguiente video se trate sobre el tema que tú necesitas saber. Gracias de nuevo por ser parte de esta pequeña gran familia. Si aún no lo eres, te invito a que formes parte de nosotros, que me ayudes a compartir este video con las personas que más quieres, para que así les podamos ayudar y podamos hacer un mundo más saludable en algún momento entre todos. Que me ayudes con un me gusta. Este simple gesto me ayuda a que siga haciendo muchos videos más de este tipo. Y lo más importante, que te suscribas a este canal para ser parte de nuestra familia, que actives la campanita para que no te pierdas de ninguno de los videos, y que me dejes mucho amor en mis redes sociales, que te voy a dejar por aquí. Así que es muy grato para mí estar con ustedes. Los quiero muchísimo, espero que siempre sean muy felices. Les mando muchos besos, muchos abrazos, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.